En esta presentación vamos a analizar el origen y las consecuencias de la existencia de gradientes anómalos en reservorios subpresurizados. Los objetivos son los siguientes. Por un lado, explicar la existencia o aparición de gradientes anómalos en acumulaciones que están por debajo de lo que consideramos la presión normal. Y segundo, analizar qué consecuencias tiene esto a escala regional y sobre la historia de producción de hidrocarburos. El escenario general consta de los siguientes puntos. Por un lado, existen acumulaciones en que las mediciones de presión no se alinean con los que consideramos gradientes propios de una columna de agua o del hidrocarburo producido. Y llamamos gradientes normales justamente a los que se originan en columnas hidrostáticas estabilizadas. Por otra parte, la circulación de fluidos genera gradientes dinámicos o es consecuencia de los gradientes dinámicos. Y la presencia de estos gradientes dinámicos altera las presiones de subsuelo, como indica la ecuación de Darcy, que vincula los caudales que circulan con las caídas de presión y la geometría del sistema. La interpretación correcta de la presencia de gradientes anómalos ayuda a, por un lado, construir un modelo estructural. Tiene que ser compatible el origen de las presiones anómalas y los gradientes anómalos con el modelo que se está manejando. Permite identificar bloques aislados, aquellos que no forman parte de la estructura general, y predecir el comportamiento de acuíferos antes de disponer una historia de producción significativa. Para llevar adelante el análisis que estamos haciendo, vamos a tomar una estructura idealizada que dispone de una fuente de agua que alimenta un estrato permeable por el que no hay circulación de agua, sino que la columna está estabilizada, y en el que imaginemos que hay una acumulación de hidrocarburos. En estos casos, si tomamos como nivel de referencia la superficie de esta fuente de agua, podemos construir una escala de profundidades y presiones que corresponden a la presión hidrostática del fluido que está inundando el sistema, en este caso agua. De esta forma, si elegimos un punto como el que está indicado con la X en la estructura, a la profundidad que está este punto le corresponde una presión hidrostática por la columna de agua correspondiente al cálculo de presiones que origina la densidad del agua a lo largo de, en este caso, 1000 metros de profundidad. Estamos asumiendo un gradiente aproximado de 10 kilos cada 100 metros o 1 kilo cada 10 metros, con lo cual el cálculo indica que a 1000 metros tendremos que tener una presión de 100 kilos por centímetro cuadrado. Un segundo punto, ubicado unos 500 metros más abajo, tendrá una presión 50 kilos mayor. Lo mismo los puntos siguientes, de modo tal que cuando uno hace este gráfico y traza una línea uniendo los puntos de presión en función de profundidad, obtiene lo que denominamos un gradiente de presiones en la estructura, que cuando lo extrapolamos a presión cero, nos indica justamente el punto de referencia que, aunque no lo tuviéramos presente, podíamos calcularlo a través de este cálculo. Entonces, con un gradiente aproximado de 0,1 kilo por centímetro cuadrado por cada metro, que equivale a 0,43 psi por pie, que es lo que denominamos un gradiente normal, tenemos una estructura estable y es el tipo de estructura que analizamos regularmente en función de los conceptos de análisis de presiones en estructura de subsuelo. Pero si la fuente de agua está comunicada a través del mismo estrato permeable con una fuente a otro nivel, en este caso una fuente infinita de todo punto de vista, como por ejemplo el océano, en ese caso el gradiente que calculamos antes se va a ver afectado porque hay una circulación de agua, de modo tal que si elegimos un punto prácticamente en contacto con el océano, la presión que le corresponde es la presión no a la profundidad a la que estaba en función del cálculo anterior, sino a la presión que le corresponde, pero a partir del nivel del mar, que está a unos 80 kilos por debajo de la presión hidrostática que genera la fuente. De esta forma, el punto de presión indicado por la X en este esquema representa la presión normal de una columna de agua, pero cuyo origen está en la superficie del mar y no en la fuente que alimenta a toda la estructura. De esta forma, si unimos
esta presión, el punto que corresponde a esta presión con el punto de origen, igual que hicimos antes, obtenemos un gradiente diferente, en este caso y obligatoriamente en estos escenarios, menor que el gradiente normal propio de una columna de agua estabilizada. A esto es lo que denominamos un gradiente anómalo. Adicionalmente, si hubiera una acumulación de hidrocarburos, lo que ocurre es que la propia circulación de agua genera un contacto agua-hidrocarburo inclinado, o en el caso de estructuras discontinuas, genera contactos agua-hidrocarburos que no están a un mismo nivel. Un tema importante a tener en cuenta usando este tipo de gráficos es que si tomamos como referencia el gradiente hidrostático normal, donde no hay circulación de agua, que ya analizamos, y lo comparamos con lo que se obtiene en un sistema en el que sí está circulando agua, e identificamos el punto de presión del origen de la columna de agua y el punto de presión que ya analizamos, que está en contacto con la columna hidrostática que genera el océano, puede ocurrir que no haya un gradiente directo entre la fuente y el punto final de la estructura, sino que a lo largo del camino puede aparecer, por ejemplo, una zona de alta permeabilidad al comienzo, en el cual la caída de presión es prácticamente despreciable por culpa de la circulación de agua, de modo tal que el gradiente sigue siendo el gradiente normal, y recién cuando aparece un estrato menos permeable es donde se produce la caída de presión que lleva al sistema hasta la presión final y la subpresión que analizamos en las transparencias previas. De esta forma, si tomamos dos puntos cualesquiera dentro de esta estructura y extrapolamos la caída de presión entre estos dos puntos, nos encontramos con que la extrapolación no apunta a la fuente de agua, sino a un nivel, en este caso y en general en estos escenarios, a niveles superiores al de la fuente de agua. Esto significa que no es adecuado extrapolar la presión a esta superficie para identificar la fuente de agua. Luego de este breve análisis podemos sacar algunas conclusiones generales. Por un lado, cuando existen gradientes anómalos, no es adecuado o no se pueden aplicar las reglas simples de análisis propias de columnas hidrostáticas estabilizadas. Por otro lado, en general, si hay gradientes anómalos, también las presiones son anómalas. Esto quiere decir que no se corresponden con la columna hidrostática que calificamos de normal, calculada desde las fuentes superficiales de agua. De hecho, para interpretar correctamente la presencia de gradientes anómalos, es necesario o conveniente, por un lado, justificar el origen de la anomalía y, por otro, vincular las presiones regionales con el modelo estructural que se está manejando. Estos gradientes, por otra parte, suelen acompañarse de contactos de fluidos inclinados o discontinuos, lo que hacen difícil seguir o delinear correctamente la acumulación de hidrocarburos. De esta forma, lo recomendable es construir el gradiente desde la fuente de agua con intenciones de entender toda la estructura, no solamente lo que corresponde al reservorio, que es el de interés directo para la explotación de hidrocarburos. Es conveniente hacer algunos comentarios adicionales. Por un lado, tal como se vio, la alimentación de agua puede y suele venir desde niveles más altos que el nivel del mar. Por otro lado, la circulación desde fuentes superficiales de agua es la que explica la baja salinidad encontrada en el agua de sedimentos de origen marino. Y, dato importante, al no haber equilibrio en lo que denominamos tiempos geológicos, eso significa que en el propio reservorio o alimentándolo con agua hay zonas de baja o de muy baja permeabilidad en el trayecto. Y como en todo escenario de baja permeabilidad, no se espera el reingreso potente de agua a la estructura, porque ese reingreso no solo es dificultoso por la baja calidad de la roca por la que tiene que circular el agua, sino que además, al quedar hidrocarburo residual, se restringe aún más la permeabilidad relativa al agua. Y este dato sí es importante. En función de la ecuación de Darcy, la caída de presión a lo largo del trayecto no se vincula directamente, como se hizo en forma simplificada en los ejemplos que se vieron al comienzo, con la profundidad, sino con el recorrido. Esto significa longitud y espesor de la capa por la que circula el agua.